¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos grabando ahí? A ver, pastor, una prueba de sonido. 2, 3. 1, 2, 3, probando, 1, sí. 2, 3, probando. Bueno, Dios les esto va a ir bendiga. antes del intro, así que disfruten este hermoso blooper en vivo. Y bueno, pues bienvenidos sean ustedes a este segundo capítulo de su podcast Podría Ser Tú en este 2021. Les agradecemos primero que hayan escuchado el capítulo anterior, esperemos que haya sido de bendición para su vida. Y el día de hoy, como pueden ver, estoy aquí con un joven que está más alto que yo no sé cómo hacen los niños ahora, pero el día de hoy tenemos un invitado especial para nosotros, para el podcast. Es nuestro primer invitado en el podcast que no es de la familia, ya que pues anteriormente salimos por familia, y quiero que le den una fuerte bienvenida ahí en su casa, ¿verdad? Al pastor Josué, que es el pastor de la iglesia donde yo me congrego, el pastor Josué. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Mucho gusto, Jadiel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues es un honor por estar aquí, ante ustedes y pues vamos a platicar temas interesantes. No se ponga nervioso, pastor, no pasa nada. No, nervioso. Bueno, si lo ven un poco nervioso, ustedes denle ahí apoyo con sus comentarios. Es la primera vez que lo agarramos así, de que, oiga, pues usted va a salir con nosotros. Así que, pues es la primera vez que está aquí con nosotros el pastor. ¿Cuántos años tiene, pastor? Platícanos un poquito de usted a la gente que no lo conoce. Ok, bueno, mi nombre es José Daniel Campos Gámez. Soy de aquí, originario de Monterrey. Yo nací en Monterrey, en Monterrey. ¿Y es tigre o rayado? La verdad soy rayado, pero la verdad no me gusta mucho el fútbol. Soy rayado porque pues en mi familia dice que son rayados, pero no me llevo mucho No se con el preocupen, fútbol. banda, vamos a editar esa parte. Qué bañado. No, pues también me llevo bien con los Tigres. Yo creo que también los Tigres alcanzan salvación. Sí, claro, o sea, por favor. De hecho, no sé si usted sabía que los Tigres es el equipo de Dios, porque los Tigres son incomparables y Dios es incomparable. Así que mire, no encuentro falla en esa lógica. Pensé que iba a salir con el León de Judá. No, pues es de León, ¿verdad? Okay. Pero bueno, pastor, ¿cuántos años tiene? Tengo nada menos que 21 años. Puede que parezca 17, pero tengo 21. Okay. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en teología en el Seminario Metodista Juan Wesley. Ya estoy sobre el 6º semestre. En un año más me gradúo. Y pues termino la licenciatura en teología. Me gusta mucho la historia y la antropología, son mis materias favoritas. Okay. Empecé a servir a Dios, empecé a servir en la iglesia oficialmente como a los 14 años, pero realmente estuve ayudando en el templo pues desde los 7 años. ¿Usted siempre fue hijo de pastor? ¿Es hijo de pastor o...? Bueno, no puedo decir que siempre fue hijo de pastor, porque mis papás fueron nombrados pastores cuando yo tenía como 12 años. Pero mis papás siempre fueron los acomedidos de la iglesia. Okay. Entonces, o sea, pues prácticamente yo crecí entre las bancas de la iglesia. Mis papás siempre eran los que eran los líderes que daban algún curso, algún estudio de la Biblia. ¿Usted también se quedaba dormido en las bancas de la iglesia? Sí, Simón, ¿no? Y luego más cuando era culto de resurrección, viejo, y mis papás eran los que abrían el templo. Y a las 4 de la mañana, ahí andaba. Tenemos una conocida que de repente sale en el podcast que se dormía en la iglesia, pero parecía un meme porque era de que juntaba 3 sillitas, se acostaba y ya. Y yo me quedaba así como... Bueno, lo que pasa es que yo vengo de Asambleas de Dios, usted sabe. Ajá. Y tal vez seamos un poco más conservadores en ese aspecto. Y para mí era como que, ¿por qué te acuestas en las bancas de la iglesia? Pero después me di cuenta que es como que una constante en todos los hijos de pastor, ¿no? Por decir, pues también están todo el día ahí y obviamente se cansan y pues se duermen, ¿no? Sí. Pero cuéntenos, pastor, usted tiene 21 años, tiene básicamente 3 años estudiando ya el seminario. Así es. ¿Cómo nace ese deseo? ¿O de dónde viene ese deseo por servir a Dios, por ser pastor específicamente? Porque pues servicio a Dios hay muchas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que tiene un llamado específico. ¿Cómo usted se dio cuenta que tenía un llamado, o que tiene, mejor dicho, un llamado específico para ser pastor? Ok. Mira, lo de servir a Dios, la Biblia nos dice que esto viene por buscar a Dios. Cuando tú te comienzas a buscar a Dios, va a surgir en ti un deseo
de servirle a Dios, de demostrarle su amor por tanto bien que tú recibes. Y en cuanto a mi llamado acá al pastorado, bueno, la Biblia claramente dice que no todos estamos llamados a ser pastores. Claro, sí, o sea, hay diferentes Es un dones, llamado, talentos. es un llamado que Dios envía. Uno no elige ser pastor, la verdad. Es algo que Dios te llama. Y para serte sincero, siempre sentí un llamado al pastorado. Mis papás me dicen que cuando tenía como 4 o 5 años, jugaba con los muñequitos y los ordenaba así como si fuera una audiencia, y yo les comenzaba a predicar con la Biblia ilustrada que yo tenía. ¿Y nunca has sentido miedo? O sea, digo, es algo, podría decirse, común o normal dentro de la gente que dedica su vida a Dios, porque una vez una persona me dijo, servir a Dios es dar un paso sin saber si hay un escalón al frente, ¿no? O sea, es dar ese paso de fe, de que, ok, sí está el escalón ahí, no me voy a caer. ¿Cuál ha sido su más grande miedo o cómo fue su lucha interna al momento de decir, ¿saben qué? Quiero ser pastor. Ok, primero que nada, no sé si me di a malentender. La verdad, aunque pues siempre sentí como que ese llamado, por así decirlo, yo nunca estuve seguro de que Dios me quería para ser pastor. Además, a pesar de que por diversas formas, Dios, a través de profetas o hermanos, me decían, tú estás llamado para ser pastor y Dios te va a usar como un líder. Y lo primero que yo pensaba era, de mí no van a estar hablando. Claro. Porque primero, de entrada, el pastor tiene que ser un ejemplo. Sí. Y con eso ya te la mataste, porque pues como todo adolescente, todos pasamos por problemas en la adolescencia. Y cuando eres hijo de pastor, la gente te critica hasta por lo incriticable. Claro, sí, digo... Hasta por la forma de vestir, de que, ay, no, esos zapatos. Digo, sí tenemos... Tiene 14 años. Como iglesia, ahí sí tengo que darle toda la razón. Tenemos esa fama y esa mala costumbre, por decir así, de que nos vamos siempre contra la familia pastoral, ¿no? De que, ok, o sea, sí estoy mal, pero el pastor está peor. O sea, si mis hijos están mal, pero los hijos del pastor están peor. Y cuando encontramos un pastor con una familia intachable, si también hacen sus cosas, pero seguro se esconden. O sea, digo, no digo que yo lo he dicho, no digo que yo lo he dicho, pero es algo que te puedes encontrar en la iglesia. O sea, es algo que realmente te puedes encontrar en la iglesia. Ahora, usted entró al seminario que a los 18 años, 19 años, por ahí. Sí, entré a los 19. A los 19 años. Justo en la mera etapa en donde todos sus camaradas de la cuadra se iban a Barrio Antiguo, se juntaban todos los sábados a la carne asada. Justo en esa etapa de y luego en la edad de la presión social es horrible. Sí. Entonces, ¿cómo lidia un joven de 19 años, ahora 21, al iniciar su andar para ser pastor? Digo, porque a lo mejor en nuestra audiencia hay alguien que quiere entrar al seminario, tal vez no al seminario metodista, pero alguien si quiere servir, pero dice, no, o sea, tengo 17, 18 y mis amigos apenas se están juntando y a mí me gusta andar ahí en la fiesta y me gusta la carne acá, la chida y me gusta el reggaetón, ¿no? Ya qué sé yo, gente, pues, pobrecitos que les gusta el reggaetón. Pero a lo que voy es... Falta de cultura. ¿Cómo puede usted decirle, ¿sabes qué? Así puedes hacer las cosas. No sé si ya escuchó el podcast antes y se ha dado cuenta que la intención es que la gente que nos escuche sepa que lo que les está pasando a ellos también nos ha pasado a nosotros y a todas las personas que se van sentado en la silla y se van a sentar en esta silla como usted, como yo, y darles una pequeña enseñanza, un pequeño consejo de que, ¿sabes qué? Pues sí me pasó esto, pero yo hice esto y esto y esto para salir adelante. Entonces, por más atorado, por más hundido que te sientas en tu problema, pues siempre hay una solución, ¿verdad? Sabemos, para empezar, que Dios es la solución. Pero, ¿cómo usted cómo puede decir, ¿sabes qué? Mi consejo sería porque a mí me pasó esto y salí así. Ok. Yo antes de decidir entrar al seminario, déjame decirte que yo entré al seminario y no estaba seguro que tenía el llamado. Ok. O sea, y no fue de que 3 meses, como todavía a la mitad del segundo año, o sea, como para cuarto semestre, todavía no estaba seguro. Vaya, digo, es una decisión, a veces tienes que decidir aventarte y decidir si es de Dios, se te van a abrir puertas,
y te van a sacar adelante. Y si no es de Dios, te van a sacar y ya. O sea, a veces, si tú sientes un llamado al ministerio, yo te recomendaría que te avientes. Y si es de Dios, vas a permanecer. Y si no es de Dios, Dios no te va a permitir seguir avanzando. Una de las cosas que yo más temía, viejo, es la cuestión económica. Okay, sí, digo, Porque todos tenemos ese miedo cuando iniciamos algo. exacto, pero la cuestión económica no solamente era como que para empezar, no era porque no tenía para empezar el seminario, pero era una cuestión a futuro, porque el pastorado, aquí en México, durante muchos años, se practicó, por así decirlo, un ideal monástico, donde el pastor debía dar toda su vida por la iglesia, y muy pocas veces no se atrevía a pedir algo a cambio. Sí, o sea, cosas, porque es que no se nos quita la maña de estar comiendo. No, pues es que, pastor, y luego yo conozco gente que ayune una semana, que ayune 40 días, pero no que ayune 2 años o 3 años, no, o sea... No, la razón por la cual yo no quería ser pastor es que cuando mi papá fue nombrado pastor, por ahí cuando yo tenía 14 años, mi papá es un pastor laico, él siempre ha trabajado y en ministerio. Entonces, yo veía que mi papá llegó a un punto donde tuvo que dedicarle más tiempo al ministerio y menos tiempo al trabajo. Y por ende hubo menos dinero. Entonces pasamos por muchas hambres. Sí, pasamos tiempos bien difíciles donde no había ni qué comer. Pero Dios siempre nos siguió supliendo. Entonces prácticamente vives al día. Y eso pues es una decisión de fe. Pero déjame decirte que por mucha fe que tengas, no se siente cómodo. Claro, digo, lo voy a interrumpir aquí. Yo toda mi infancia también viví por fe porque viví con mis abuelos. Mi abuelo es evangelista, mi abuelo no está establecido en una iglesia y también era, Señor, o sea, hay que pagar una colegiatura, hay que pagar un recibo, hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Y aunque usted no lo crea, pastor, lo entiendo perfectamente en donde a veces decía, Señor, ¿por qué? Y volteabas al cielo y decías, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal mi familia para que no llegue? Y muchas veces no entendemos los planes de Dios. Obviamente después te das cuenta que todo es un plan perfecto de Dios, ¿verdad? Exacto. Pero lo entiendo perfectamente. Platíquenos, bueno, si quiere termine de platicar, siempre estoy interrumpiendo, disculpe, sí, pero usted siga platicando, se quedó en su comentario. Ok, lo que yo temía es que también yo desde bien joven siempre fui un muchacho muy ambicioso, por así decirlo. No es ambición, sino visión. Yo no solamente quería ser como el promedio. Dios me dio desde muy joven una capacidad intelectual, pues, por así decirlo, un poquito superior al promedio. Yo no me considero un genio. La verdad, quién sabe, nunca me he hecho un test. El detalle que desde muy joven me empezó a fascinar todo tipo de temas como economía. Vengo de una familia de ingenieros. Mi familia son millonarios. Mi papá no, porque mi abuelo lo desheredó a él. Por unas razones ahí cuestiones familiares pesadas. Cuestiones personales que no vamos a preguntar en este podcast. Exacto. Entonces, el contraste para mí era bien feo. O sea, imagínate, viejo. En tu casa, ¿cómo es? Llevas como dos meses comiendo arroz y frijoles. Que no tiene nada malo comer arroz y frijoles para la gente que está comiendo el día de hoy. Bueno, exacto. Provecho. O sea, agradece lo que Dios te provee el día de hoy. Pero imagínate, todas las 2 meses comiendo arroz y frijoles nada más, saliendo al día, y luego vas a la casa de tus tíos, y lo primero que ves, viejo, es un portón de cobre, así de puro bronce, así chapeado en bronce, y en la entrada ves un BMW, y en esa casa se come puro salmón, atún, o sea, pura cosa buena, y yo siempre viví con eso, los contrastes. Okay. Y mis tíos son ateos, sí, chidote. Digo, y más que en la infancia y parte de la pubertad, es cuando más nos confrontamos a nosotros mismos y tal vez confrontamos inclusive a Dios de que, ¿qué onda? Exacto. ¿Por qué si mi familia está entregada a tu servicio? Te obedecemos. O sea, comemos frijolitos, que no tiene de malo, repetimos. ¿Y por qué estas personas que no te sirven, que ni siquiera creen que existes? Hasta maldicen su nombre. Tienen todo lo que ellos quieren. O sea, y como le comento, es esa etapa en donde te forma el carácter. Le voy a contar ahí una anécdotilla rápida, disculpe que le interrumpa. Cuando yo era adolescente y entré en la secundaria, por ahí lo platicaba con Ami. Yo era medio ñoño en la secundaria, entonces me aplicaba y hacía las tareas y todo. Llegué a segundo de secundaria y empecé a conocer camaradas que
que tiraban cotorreo, que no pasa nada si no haces una tarea, no pasa nada si esto y aquello. Y entonces llega el punto en donde en tercero de secundaria, estamos hablando ya de que van pasando los años, ¿no? Llegó el punto en donde ya hubo un tiempo en que me valía hacer la tarea, me valía entrar a clases, o sea, así literal todo, y en la prepa fue empeorando. ¿Por qué le platico esto? ¿Por qué lo meto a colación con su comentario? Sí es cierto, muchas veces yo decía, ¿qué onda, señor? O sea, yo veo a mi abuelo que se desvive, se desgasta y se va a predicar y se va a una campaña y regresa y se va a otra y pobrecito no duerme. Ujú. Y andamos al filo de la navaja. Y Exacto. andamos a la raya. Y compras a lo mejor un pollito asado el sábado. O esta semana no hay pollito porque vamos a comprar barbacoa el domingo. Y ese tipo de cositas. Y veía el contraste de mis amigos que no iban a la iglesia o que sus papás Carne asada, no creían sabía. en las imágenes, etcétera. Y yo veía fotos en donde todos los sábados en el Estadio de los Tigres, todos los sábados carne asada, todos los fines de semana fiestas y dinero, y les compraban carros a los 15 años. Yo decía, señor, ¿qué está pasando aquí? Y entonces todo eso empezó a hacerme como un resentimiento, ¿sabe? Y fui creciendo así, fui creciendo un poquillo chueco, fui creciendo, pues sí, como sin ningún rumbo. Ok. Y empecé a hacer ciertas cosas que no debía ya en la fines de secundaria, inicios de la prepa, hasta que después ya tuve un encuentro con Dios y fue como que, ok, Dios me confrontó directamente y me dijo, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Pero sí, o sea, en esa etapa de la adolescencia y la juventud, yo creo que es una etapa bastante difícil y en donde si no, o estamos bien cimentados en la palabra, o si no tenemos la confianza de hablarlo con nuestros padres, para que ellos nos ayuden, ¿verdad?, a sujetarnos bastante bien, pues puedes terminar yéndote por otro lado, ¿no? Exacto. Pues mira, siempre la presión social no ayuda. Pues está al lado de la cosa económica que uno muchas veces, pues es, yo no quiero vivir así toda mi vida. Ok. Y es lo que yo decía, o sea, yo no quiero vivir al día toda mi vida, o sea, yo no quiero darle esta clase de vida a mis hijos. Porque yo si me quiero casar, quiero tener una casa propia, quería tener auto propio, toda esa clase de cosas. Iba a comprar moto. Uno va a comprar moto. Sí, ahí ando comprando una moto. Y yo comprendí una cosa, nada más para lo que estaba diciendo Sí, antes. adelante, usted es su espacio, dale. Yo comprendí una cosa, que muchos pastores tenían un ideal que la Biblia no sostiene. O sea, tenían Ok. una idea errónea, porque la Biblia no nos dice que para servir a Dios tengas que vivir de mendigo. Ok. Primero que nada, la Biblia nos dice que somos hijos de reyes. Somos un hijo del rey Ujú. y Dios es el dueño de la plata. Dale, pega la mesa. Y Dios nos provee. O sea, y no solamente para poquito, sino para que sobre y abunde. Ok, digo, también la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo, es digno de su salario, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, yo por ese lado entendí que si yo servía a Dios, Él me iba a proveer y no solamente para lo necesario, sino para un poco más, ok. para disfrutar la vida. Segundo, en cuestión de la presión social, pues obviamente uno que crece en la iglesia, pues siempre te dicen, es que eres bien aburrido. Ustedes no hacen nada, no sabes divertirte, no sabes escuchado- cómo me echaban rollo todavía hasta el día de hoy. Oye, ¿por qué tú tienes novia? Oiga, Oye, ¿qué onda quieres? a mí me han hecho comentarios de que si aplaudimos en la iglesia o si no nos gusta el ruido. O sea, así de que, oye, ¿en tu iglesia se aplauden? ¿Sí les gusta el ruido? Y yo, pues obviamente aplaudimos, obviamente la alabanza toca, pues ¿cómo crees? O sea, no, pero es que hay algunos de ustedes que no les gusta el ruido. O sea, hay mucha gente todavía que tiene estas Sí, de ideas los erróneas curentistas. de los años, no sé, Edad media. Sí, o sea, yo qué sé, o sea, pero obviamente los tiempos avanzan, la música avanza. Y algo que tenemos que tener bien en claro todos, y tú también que estás escuchando, Ujú. y también a mí que está atrás de los controles, un saludillo por allá a mí, es que la música fue creada por Dios y para Dios. Para alabarle. Exacto, la música fue creada por Él. Sí hay un chorro de géneros, claro, hay un chorro de géneros, pero la idea o la finalidad principal de la música fue para alabar a Dios. Exacto. Para eso es la música. Entonces, ¿cómo crees que en una iglesia en donde se glorifica el nombre de Dios no va a haber música si la música fue creada para Él? Exacto. Eso es algo que me contrasta. Bueno, un comentario. Realmente
la Biblia no nos dice que haya géneros cristianos. O sea, la música, no hay tal cosa como música cristiana y música no cristiana. Hay letras cristianas y música no cristiana. Claro, la música siempre será música. Un dato curioso es que las culturas alrededor del tiempo, lo que es bueno y considerado sagrado y no sagrado, ha cambiado la perspectiva. Okay. Por ejemplo, si tú y yo nos vamos a la Edad Media, en tiempos de Lutero, y sacas un Cuán grande es Dios, te van a apedrear por hereje, porque ellos consideraban que las notas sí y la eran satánicas. Entonces, esa clase yo no de cosas... sé, pastor, pero yo corría y no me alcanzaban ni a pedradas. O sea, bueno, lo que te quiero decir, querido amigo que me está escuchando, es que realmente no hay cosas como género cristiano. Yo puedo creer que se puede alabar a Dios con música electrónica, con rock, incluso con rock pesado, porque la música no tiene géneros, lo que importa es la letra. Por ahí Newsboys, a mí me gusta mucho esa banda. Ok, sí. Hay un disco electrónico, padrísimo. Sí, hay un grupo en español que precisamente le hace todos los covers a Newsboys. No me acuerdo, Salida 7 creo se llama, si mal no recuerdo. Se lo confirmo en la semana. Okay. Pero ellos les hacen todos los covers en español a Newsboys. Ok, interesante. Sí, está chido. Entonces, por ese lado, yo me di cuenta que estaba realmente lo que yo consideraba música, era música de iglesia. Pero había un montón de música cristiana con letras padrísimas. Tenemos a Pablo Olivares. Pablo Olivares es rock. Claro. Rock chido. Tiene un testimonio tremendo, Pablo Olivares. Tiene un testimonio bastante. Entonces, por ese lado, me di cuenta que muchas veces como jóvenes no sabemos apreciar toda la riqueza que tenemos como cristianos. Tenemos mucha música. Los cristianos son bien creativos y me atrevo a decir que tenemos mucho más creatividad que los no cristianos. Okay. Bueno, por ese lado. Y luego están las cosas de la presión social, de que pues no te sabes divertirte. Y realmente son cosas que son muy superficiales. Okay. O sea, muy, muy superficiales. Por ejemplo, el mundo le da mucha importancia al exterior, a la ropa que vistes, a las... O sea, tener una relación con una muchacha, pero realmente no es porque la quieras o no, sino es porque verte bien. Okay. Entonces, hay muchas cosas que el mundo le da demasiada importancia, que te puedes ver muy bien, pero por dentro te sientes vacío. Y Dios a cada uno nos dio un propósito en la vida. A unos Dios nos hizo maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y profetas. Todos estamos llamados a un ministerio. Y si nosotros no accedemos al ministerio, no acudimos al llamado, siempre va a ser una sensación de insatisfacción dentro de ti. Y vivir una vida sin propósito es un destino peor que la muerte. Es andar por el mundo sin saber qué hacer o qué decir. Entonces yo tuve que aprender a no dejarme guiar por el mundo. No seguir lo que el mundo decía, porque el mundo cambia sus deseos. Ok, y una pregunta un poco personal. Okay. Por ahí, pero sí me gustaría saber, igual que nos platicara un poco de su testimonio personal. O sea, ¿cómo usted dijo, ok, sabes que sí la estoy regando, sí me estoy yendo por otro lado y tengo que corregir el barco para poder llegar a mi destino? ¿Sí? Okay. O sea, digo, por eso le comentaba, si escuchó el podcast anteriormente, ya tenemos por ahí, yo ya conté mi testimonio platicando un poquito. Me quedé en el capítulo. En el capítulo anterior, precisamente, se llama Podría ser tu número 1, es el capítulo de bienvenida con Ami. Y tenemos un capítulo anterior en donde un amigo, un conocido, Daniel, te mando un gran saludo, Daniel, nos hizo el favor de compartirnos su testimonio, que está bastante... Interesante más que nada porque fue algo que, o sea, la gente que lo conocemos fue como que, ¿en qué momento le pasó esto a Daniel? ¿Sí me explico? Entonces, sí quisiera saber si usted, primero que nada, si no tiene algún inconveniente en contarnos su testimonio, y de ser así, pues darle el espacio para que lo haga. Si escuchan un ladrido de un perro, una disculpa, el vecino tiene un perro ladrando. Ok. ¿Cómo yo llegué a estar seguro que Dios me quería llamar al ministerio? Por diversas cosas. Primero que nada, Dios nos ha llamado a un ministerio y ese ministerio, o sea, va de acuerdo a tu personalidad, tus habilidades y tu característica como persona. Ok. Entonces,
muchas veces vemos todo así como que bien místico, ¿no? De que pues me oí una voz de Dios y me dijo, pues tú vas a ser un profeta de las naciones. Paréntesis, cuando dijo místico me imaginé luchador acá, ponerse la máscara. Así en España así como que muy trascendental. Y realmente es que Dios ya desde antes de que tú nacieses te dio un propósito en la vida y te dio una personalidad y características únicas que van de acuerdo a ese ministerio. Ok. Y pues desde muy chiquito, pues tú ya sabes más o menos para dónde guiar. Entonces Dios pone en ti, en tu corazón, un sentir. Ujú. Yo cuando estaba desde chiquito siempre pues, quise pues, que otros consideran a Dios. Pero cuando llegué a la adolescencia, los jóvenes y las iglesias de mis papás estaban pastoreando en misión mucho, mucho daño. Yo me amargué y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Cristo. Y cuando yo cumpla 18 años me voy de la casa. Yo siempre quise ser un gran científico. Ok. Entonces, ¿Te gusta la ciencia? me gusta mucho la ciencia. Quise entrarle por ahí de la física cuántica, después me fui por ingeniería y por ahí tenían proyectos que yo quería llegar a realizar. Ok. Y cuando llegué a la prepa, pues tuve maestros que me impulsaban, me dijeron, ¿sabes qué? Mira, tú nomás pasas examen de admisión y te vamos a hacer todo el caminito para que llegues a la incubadora de la uni. Y eso fue en cosas que yo quería realizar. Y entonces, yo por ahí de los 14 años, comienzo a, Dios me pone un alto así. Y mis papás toman una decisión bien radical, yo los sigo admirando por eso. Mis papás deciden que dejar la iglesia al distrito y dejar de pastorear por un tiempo, porque mi hermana y yo nos estábamos, o sea, volviendo locos. O sea, ya nos convertimos los dos en súper malas personas. Candil de la calle, oscuridad. No, sí, candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Así tal cual? ¿O era totalmente oscuridad en todos lados? Pues no oscuridad, viejo. O sea, realmente nunca me fui a la iglesia. No es como que yo le entraba a las drogas o algo así. Pero, o sea, lo que había en mi corazón era avergonzar a mis papás. Ok. Entonces, eventualmente, pues mis papás sabían que si no nos corregían, nos metían un alto, pues íbamos a terminar las drogas o algo por el estilo. Uh-huh. Y mis papás tomaron la decisión bien valiente de abandonar, o sea, dejar la iglesia al distrito a otros pastores y sentarnos un rato a corregirnos. Pues ahí Dios me confronta por diversas razones. Yo aprendo a perdonar, sano mi corazón y comienzo a servir en la iglesia. Ahí comencé a servir, mi primera forma que empecé a servir fue en los jóvenes, ahí regulando el sonido. Ahí el cerebro. Estaba bro. Así empezamos. Y después, no sé cómo llegué, pero llegué a dirigir una célula de jóvenes. Cuando yo empecé a dirigir una célula de jóvenes, el pastor de que, pues como ya dije, pastor, ya te sabes toda la Biblia, ¿no? Entonces de que, no, pues sobres tú, mira, falta un líder con los jóvenes. ¿Cómo ves? Y yo, no, bueno, si no quieres, como quieras se puede. Entonces, básicamente me aventaron, comencé a dirigir hasta ahí el estudio con los jóvenes. Y me sentí padrísimo, o sea, me sentí realizado, sentí un fuego en mi corazón, me sentía feliz, me sentía satisfecho, sentía, o sea, que era útil, ¿me entiendes? Claro. Pastor, ¿y cómo era su lucha interna? Digo, porque estamos de acuerdo que venimos de un lado de la tortilla en donde ya se nos estaba quemando, entonces le damos la vueltecita para ver si la componemos, ¿no? ¿Cómo era su lucha interna? Esto, digo, porque a todos nos ha pasado que hemos decidido servir a Dios y tenemos una lucha interna, escuchamos esa voz del enemigo que te dice... esa voz. Pero platíquenos, ¿cómo era? ¿Usted ya sirviendo en la célula tenía luchas internas? Sí, viejo. Bueno, no voy a decir algo, pero no espero que aquí salga de este asunto. Espero que nadie me esté escuchándome. No se preocupe, nos escuchan en algunos países. Bueno, yo comencé a ver pornografía como a los 13, 14 años. Y batallé mucho, viejo, para dejarlo. O sea, no fue como de que en una oración se me quitara las ganas. O sea, batallé como unos 3 años y todavía siendo líder de jóvenes, viejo. Dando 3 células, atendiendo 3 células de jóvenes a la semana. Todavía predicando en la liga de jóvenes, todavía seguí batallando con eso. Digo, es que no... Vaya, muchas veces pensamos... una lucha interna, viejo. Muchas veces pensamos que las adicciones son el cigarro, la cerveza, las drogas y nada más. Y nos olvida que en esta época digital, precisamente, en donde todo lo tenemos a la mano de un clic. O sea, todo... Ojo, no estoy diciendo que ustedes lo hagan. Obviamente no. No lo hagan, Rosa. Simplemente que
ahora es mucho más fácil conseguir las cosas que antes. Sí. Y fíjese, es bastante fuerte el hecho de tocar este tema porque pues no mucha gente comparte ¿No? que fue o que, O que o tiene que, esos o que problemas. tiene ese tipo de problemas, ¿verdad? O sea, entonces, pastor, usted seguía con esta dificultad. Yo lo entiendo, créame que lo entiendo bastante bien porque pues una adicción, sea cual sea la adicción, hay gente adicta a las compras, hay gente Y las adicta al compras. tabaco, hay gente adicta Al alcohol. al alcohol, hay gente adicta A a la la pornografía, adrenalina. a la adrenalina, a todo. Inclusive hay gente adicta al fútbol, a comer carne asada todos los sábados y si un día no come carne se siente súper mal y siente que le falta algo en su vida. También hay adictos a la aceptación, a la aprobación de la gente, A a la los gente- elogios. Gente adicta a los likes de Facebook. Uy, es una adicción y, bien interesante. y volvemos a lo mismo, pero es porque es esta era digital, Ujú. este tiempo digital en donde todo lo tienes a la mano. Estoy segurísimo de que hay gente que se toma una foto y dice, ah, solo tuve 2 likes. No, pues me voy a tomar otra diferente para tener más likes. Digo, no voy a señalar a nadie. Todos conocemos a una persona. Aguas con el TikTok, raza, ¿eh? Todos conocemos a una persona que tiene ese tipo de fotos en donde sabemos que lo único que busca es ¿Se conseguirá aprobación? likes. Sí, o sea, es conseguir likes, es conseguir que la gente lo vea y no voy a decir mucho del tema porque muchas veces son problemas, inclusive que un trasfondo más familiar o más un tema de, ¿cómo decirlo?, de autoestima. Así que no vamos a entrar en ese tema porque no quiero faltar al respeto a alguien que yo no conozco y tocar algo que tal vez para alguien es como que muy sensible, ¿no? Ujú. Pero bueno, pastor, disculpe, nos decía, Sí. era Es- ya líder de la célula. Y todavía sigo batallando con el tema de la pornografía. Y pues el diablo, tú sabes que es bien interesante y me seguía atacando. Ok. Y luego, pues también hice otras cosas. Comencé a leer antes de que mis papás dejaran la iglesia. Yo me había metido en cuestiones de hechicería. Ok, o sea, decía Sí, no, no magia es como con que me cartas, ¿eh? hacía magia con cartas, Nah, ¿dónde quedó la bolita? yo me ¿No? metía, ¿Dónde- mira, mi familia es de todo o nada. Entonces, yo ¿Dónde luego quedó la bolita y Nah, y sacaba monedas de su oreja? Nada, viejo, o sea, ¿Un yo me conejo de un sombrero? Eso es cuestión. Cálmate, Houdini. No, viejo, yo metí cosas en serio. O sea, yo busqué libros de hechicería. Ok, o sea, ya de plano magia negra así. Pues no, pues apenas estaba empezando. Es increíble lo que uno puede encontrar en internet, ¿eh? Y por ahí hice varias cosas. Y pues podemos decir que se me metió un demonio, viejo. Ok, ya se Pero- le salió, ¿verdad? ¿Qué? Sí, viejo. ¿Seguro? Sí, Sí, no, no, viejo. digo, Bueno, hasta creo No que fueron pasa mal. nada. Es broma, pastor. Sí, Siga, siga, adelante. Dios me liberó, vato. Dios me liberó. Te puedo decir que yo no sabía cómo dejar esto. Ok. Y fui con un líder de jóvenes que con mucha delicadeza, con mucho amor y mucha paciencia, pues me aguantó y me dijo qué tenía que hacer. Y me dijo, mira Campos, no tienes de otra. O comienza a buscar a Dios y Dios te restaura o te mueres. Porque también... No, sí, es todo o nada. El pastor es bien radical, ¿eh? O sea, sí, todo o nada. Porque también de los demonios me hacían entrar en una locura y una depresión. Me hacían una persona muy, 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 muy iracunda. Golpeé muchas veces a mi hermana. Muchas veces destruí mi cuarto. Y también caí en una depresión. Ok. Entonces, pues el pastor me dijo, mira, o le entras a buscar a Dios o te mueres, o sea, literal. Y pues no me quedó otra más que empezar a buscar a Dios por mí mismo. Comencé la disciplina de orar y leer la Biblia todos los días. Una disciplina. Y déjame decirte que los primeros 2 meses no sentí nada. No, Nada. era leer una novela gráfica. Ujú. No, viejo, bueno, que fuera novela gráfica. No, era leer el periódico, así. Sí, el periódico. Básicamente. Pero cuando comencé a buscar a Dios, la Biblia dice que el que busca encuentra. Y de repente comencé a notar que cada vez había más lapso entre que veía pornografía. Antes de que era todos los días y luego comenzar una vez al mes. Después meses, años y pues ya, hasta que se quitó. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios, dice en Proverbios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios comenzó a limpiar mi mente y te puedo decir que borró todos sus recuerdos. No recuerdo nada, viejo, de los libros de hechicería. No recuerdo nada, ni una imagen de la pornografía. Digo, Dios limpió la mente. La sangre basta- te puede limpiar. Claro, digo, es bastante impresionante. Incluso también la Biblia dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
no quiere decir que esto me hace de mal. Aquí voy a ir a ponerme de pechito para que Dios me haga fuerte. No. Simplemente, a lo que yo entiendo es, tienes un problema, estás pasando por una dificultad, híncate ante Dios. Llórale, arrepiéntete rápido. Pídele, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi pecado, ayúdame. ¿Por qué? Porque si tú no te arrepientes en ese rato, en ese día, por poner un ejemplo, es una bola de nieve, hijo. Al día siguiente vas a decir, ay no, pero ayer no le pedí perdón, ya no me va a perdonar ayer, pues ya mejor 2 días, y ya mejor junto toda la semana y que me perdone 7 días, como si estuviéramos trabajando acá semana inglesa. O sea, no, y se escucha tal vez, la gente que nos está escuchando va a pensar que es como un poco de hipocresía lo que voy a decir, pero si tú pecas en 10 minutos, cuando aceptes y digas, ay, acabo de pecar, dóblate en ese momento, no importa que acabes de pecar. No importa, porque es mejor que tú le digas, Señor, sabes que sí le acabo de regar, aquí está mi pecado, ayúdame. Porque Dios quiere ayudarnos, pero también a Dios le gusta que nosotros le digamos que nos ayude, o sea, entonces yo entiendo que ese versículo es así, es como que, ok, tengo una bronca, voy y me inclino, Señor, ayúdame por favor, porque yo solo no puedo, y Dios va a decir, ok, gracias Jadiel por venir a pedirme que te ayude, así que ahí te van fuerzas, ahí te va palabra, ahí te va un versículo. Nunca le ha pasado, pastor, que comete un error y luego dice, chin, y luego se pone a orar, Señor, discúlpame, y de repente versículos que no te acordabas que conocías en la vida. Te viene a la mente. Pero exactamente es cuando Dios te está diciendo lo que necesitas escuchar para que tu corazón sane. Y es increíble, joven, señorita, que nos estás escuchando, si tú no has experimentado algo así, si no has tenido experiencia con Dios, yo te invito a que te dobles en donde estés. Inclínate, llega a tu casa, a tu cuarto. Si te da vergüenza que la gente te vea en tu casa, vete a tu cuarto, ahí en tu cama. ¿Sabes qué, Señor? Y es algo que yo tenía al principio, ahorita ya oro un poquito más. Pero cuando yo oraba, cuando recién llegué de Chihuahua, pastor, yo oraba, ¿sabes qué, Señor? La neta, pues ahí te va, esta es mi bronca, mira, necesito que me hagas un paro, porque si esto... Así con ese lenguaje. Está bien. Porque yo sé que a Dios no le importaba. Obviamente yo no le decía vato a Dios, ¿verdad? No, sí, ante todo el respeto ante Dios. Pero yo sé que Dios prefería que yo le dijera con mi léxico de barrio. Dios habla todos los idiomas. Y que vaciara mi corazón ahí, a que buscara sinónimos bonitos y palabras rembombantes, pero que no se le dijera de corazón. Entonces, si tú tienes poquito, tienes mucho de haber aceptado a Cristo y no sabes cómo orar, háblale como si hablaras con tu amigo, con tu mejor amigo. Porque Dios es el único que va a estar ahí, aún y cuando todo el mundo se vaya, Él va a estar ahí y siempre va a tener una palabra para ti. Hablando de ese tema, algo que mi experiencia les puedo contar son 3 aspectos. Primero que nada, nunca justifiques tu pecado. O sea, nunca te digas de que... O sea, ¿sabes? Yo comencé por pecados chiquitos, o sea, por empezar a mentir, que pues aparentemente ese es como que el pecado más pequeño y hasta es insignificante. Una mentirilla blanca. Una mentirilla blanca, sí. O sea, de repente, o sea, le decía cosas a mis papás que pues nada que ver con la realidad que estaba haciendo. Y si tú estás justificando tu pecado, créeme que si lo sigues ocultando, una cosa lleva a la otra. Sí, digo, se desencadena, como bien mencionábamos hace un momento, una bola de nieve. Sí, o sea, vas a comenzar con una mentira, vas a terminar viendo pornografía, o sea, y si le sigues, vas a terminar haciendo tonterías, vas a arruinar tu vida. Entonces, nunca justifiques tu pecado, nunca critiques a alguien sin antes no ver la viga que hay en tu ojo. Segundo, arrepiéntete rápido. Arrepiéntete rápido, o sea, como tú dijiste, si cometes un pecado, arrepiéntete. Pero el arrepentimiento nada más no tiene que ver con sentirte mal de que, pues ya, qué mala onda. Lo siento, Señor, te fallé. O sea, el arrepentimiento viene con un deseo de cambiar. Sí, O sea, esforzarte por cambiar. Y tercero, nunca abandones tu adoración. O sea, aunque te sientas así en la lona, así paqueado, derribado, así todo. Me lo imaginé así de que... Sí, lo sé yo también. Nunca abandones tu adoración. O sea, aunque acabas de pecar y te sientes el más pecador que Hannibal Lecter, o sea, nunca abandones tu oración. Dios te puede restaurar. No importa qué tanto bajo hayas caído, Dios te puede restaurar. Pero no debes, para tener una experiencia con Dios, no debes de pecar. O sea, no tienes que tener una experiencia de suciedad con el mundo para ver la mano de Dios. Claro, digo, muchas veces hemos
escuchado o hemos dicho incluso, ¿por qué Dios a mí no me habla? Y veo que a el hermano que se sienta 3 bancas adelante de mí siempre le habla. O él dice que Dios siempre le habla. Hermano, Detalles. hermano, el detalle está en lo que comentaba ahorita el pastor Josué. Dios, inclusive si tú estás pecando, Dios te puede hablar, porque Dios te puede estirar las orejas. Pero si tú quieres una experiencia con Dios, tienes que estar en este ambiente de santidad en donde, ¿sabes qué? Ok, me estoy consagrando a Dios, leo la Biblia, oro, escucho música con letra cristiana, etcétera. Porque aunque no lo parezca, el pecado, ¿cómo decirlo? El enemigo te ataca Quiere dominar. de todas las maneras. Vas a ir en el metro y va a poner música que sabe que vas a traer en la cabeza todo el día. Vas a ir en el camión y se va a subir uno de estos señores que cantan en el camión y va a decir algo que se te va a quedar todo el día en la cabeza. Vas a estar trabajando y te vas a enterar de algo y lo vas a traer todo el día en la cabeza. Y todo eso va mermando tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es como la gente que le gusta el fútbol, que come, cena y desayuna fútbol. Así nosotros igual tenemos que comer, cenar y desayunar palabra de Dios. No te digo que en tu trabajo te pongas a leer la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden llamar la atención en el empleo. Pero sí, si leíste tu devocional en la mañana o en la noche, puedes estar meditando en lo que leíste, puedes estar meditando en alguna canción que te guste, obviamente una canción cristiana, no vayas a estar meditando en Bad Bunny o en Los Recoditos, o sea, no, por favor, no lo hagas. Pero en alguna canción que te guste, puedes meditar y Dios te va a hablar. Dios es un Dios tan amoroso que utiliza las cosas que sabe que tú le vas a poner atención. Si tú estás en Facebook todo el día, Dios te va a poner a alguien enfrente de tu pantalla en Facebook que te diga, Jadiel, tienes que leer la Biblia. Y, ay, Jesucristo, tengo que leer la Biblia. O, Jadiel, recuerda que Dios siempre estoy contigo. Ok, Dios siempre está conmigo. Y justamente es cuando necesitabas escuchar que Dios está contigo porque traes una bronca en el trabajo, porque traes una bronca con tu novio, con tu novia, etc. Dios utiliza cualquier cosa, los medios más extraños, las personas que menos te imaginas para hablar contigo. Ok, algo que puedo agregar a lo que estás diciendo es que si quieres que Dios te hable, ve a la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la fuente principal de revelación de Dios. Efectivamente Dios habla a través de otras personas, pero siempre confírmalo con la Biblia. Porque te van a decir, sí, a ver, hermanitos, de que te van a decir, ¿sabes qué? A ver, las muchachas cristianas que a veces son acosadas, sí, pues sí, vamos a llamar la cosa, es la neta. De que, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. De que, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Y hacen hasta voz así de... Sí, de macho. ¿Sabes qué? Estoy orando por ti. Querido hermano, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola. Recibí una revelación de Dios. Exacto. Entonces, y tú te pones a buscar la Biblia, viejo, y tal cosa no viene. O sea, entonces, busquen a Dios principalmente. El Espíritu Santo, cuando tú te estás alejando, te comienza a llamar a tu corazón. Pero si lo resistes, te va a dejar de hablar. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Cuando ya no sientes culpa, cuando ya no tienes ese... ¿Cómo se dice? Sentimiento. Sí, que el Espíritu Santo ya no te redarguye de tus pecados, que ya no te dice, Jadiel, estás aquí bien mal, camarada, ¿eh? Sí. Es lo peligroso porque ahí empiezas a perder el control totalmente y te dejas ir como... Como gordo en tobogán. Yo no quería decir eso, pero sí. Te dejas ir así, como niño sobre pastel. Te dejas ir como niño sobre pastel. Y ahí es muy peligroso. ¿Pierdes el control? Tienes que ser siempre muy sensato el momento en que tú sientes que has pecado y si ya no sientes nada al momento de pecar. Yo te invito a que te acerques a tu pastor, acércate a tus líderes, acércate, ¿por qué no a tus padres? Y dile, ¿sabes qué? Cometí este error y tengo miedo porque ya no sentí nada. Porque es muy importante que si tú ya no puedes con tu situación tú solo, te acerques a alguien que esté en oración. Siempre lo he comentado en cada uno de los podcasts o en la mayoría de los podcasts que hemos llevado. No te acerques a tus amigos que te van a decir lo que quieres escuchar. No, raza, no hagan eso. No te acerques a tus amigos que te van a decir, no pasa nada, pastor.
¿Qué tanto es un videillo? ¿Qué tanto es una cervecilla? ¿Qué tanto es un cigarrillo? Es uno no es ninguno. Y luego en tu corazón va a estar, pues uno no es ninguno, pues es cierto, uno no es ninguno. Y uno, Una película. Y de repente, dos, pues dos para la tos, va. Sí, no, y luego tres, no, pues tres para el estrés, va. Y ahí te la así llevas. te vas justificando lo que estás haciendo mal, entonces no debes hacer eso. Tienes que tener mucho cuidado. Ok, algo interesante es que muchas veces nosotros eso va para los cristianos, los jóvenes cristianos que toda su vida han estado en la iglesia, a veces sentimos como que envidia porque vemos que hay un chavo que toda la vida, o sea, hizo todo lo pecable, ¿verdad? Él entró. Y después llega y Dios hace una transformación en su vida. Y, o sea, realmente te quiero decir, no tienes que tocar fondo para buscar a Dios. Sí, o sea, porque muchas veces pensamos, tengo que tocar fondo para tener mi propio testimonio. Para tener mi propio testimonio. Sí, man, no necesitas hacer eso. La Biblia nos dice claramente de Daniel que Daniel nunca se contaminó. Nunca, o sea, ni de joven, ni de grande, ni de chico. O sea, no tienes que contaminarte, no tienes que pecar para tener testimonio. ¿Sabes qué? Es mucho más valiente decir, pues yo le doy gracias a Dios por esto. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo nunca he probado alcohol en mi vida, nunca he agarrado un cigarro, nunca he tenido terrores sexuales. Todavía yo me voy a tener eso para cuando Dios me case. No tienes que tocar fondo para buscar a Dios. Aquí tengo un pasaje en Esdras 7:10. Es uno de mis pasajes favoritos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Si sientes que Dios no te habla, déjame decirte que busques a Dios. Esdras se había decidido, la Nueva Traducción Viviente nos dice, Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Esdras no tuvo una experiencia mística como los demás profetas, donde vio una visión y que vio el cielo abierto. Esdras nunca se nos dice que tuvo eso, pero sin embargo Dios lo usó, porque Esdras decidió obedecer la ley de Jehová. Dice inquirir. Inquirir es más que decidir, porque inquirir de ahí viene la palabra inquisición. O sea, es meterte, estudiar y echártelo todo aquello que no esté mal. Inquirir, de eso significa inquirir, es decidirte, sí, meterte machín con Dios. Básicamente es meterte casi a la fuerza. Sí, aunque no quieras. Y hacerlo. Fíjate que es muy interesante, porque si bien es cierto lo que comenta aquí el pastor, Esdras no tuvo una experiencia mística, Esdras no tuvo una visión, sin embargo, Esdras tomó una decisión. Sí. ¿Y cuántas veces nosotros nos cuesta tomar una decisión que a veces es sencilla? Imagínate tomar una decisión de este tamaño. Imagínate tomar una decisión de que, ok, yo voy a decidir dejar a mis amigos que no me edifican, dejar estos vicios, dejar este tipo de cosas. Aunque no sientas nada. Para dedicarme a Dios. Tú que me estás escuchando, tú que nos estás viendo, ¿alguna ocasión lo has pensado? ¿Alguna ocasión has tomado esa decisión? Si lo has hecho, estoy seguro que has batallado bastante. Sin embargo, sabemos que así como se batalla, también es de gran bendición cuando uno toma esa decisión. Y hablando de decisiones, pastor, sí. ¿Cómo ve si platicamos un poquito acerca del tema que originalmente íbamos a tocar? Sí, para eso voy, de hecho. ¿Cómo ve el tema del servicio a Dios? Hay mucha gente que piensa que únicamente el servicio a Dios se encuentra en el altar. Que nada más los que sirven a Dios es el grupo de alabanza, es el pastor, son los evangelistas, es la gente que está en un coro. ¿Cómo ve usted ese tipo de comentarios? Porque digo, el servicio a Dios hay muchísimas cosas, lo comentábamos inclusive en algunos de los capítulos pasados del podcast. Podemos empezar sirviendo a Dios, como usted nos comentaba al inicio, moviéndole al audio. Obviamente hay que tener un poquito de noción, hermanos, no vayamos a moverle si no sabemos, porque después descomponemos todo. Pregúntale al encargado. O podemos empezar barriendo la iglesia, haciendo el aseo, recogiendo la ofrenda, comentaba Ami en el capítulo anterior. Hay cosas tan pequeñas, pero que Dios ve con bastante agrado. ¿Usted qué opina de ese tipo de comentarios de que el servicio únicamente está en el altar? Ok, mira, una forma es el cristiano, es decir, para llegar a la madurez cristiana, que está a la altura del varón perfecto que es Cristo, necesita de 3 elementos: amar a Dios,
amar al prójimo y servir a los demás. Entonces, muchas veces sientes que Dios no te habla, pero te has preguntado, si sirves a Dios, Dios te va a hablar. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo decidí buscar a Dios, y Dios me habló. Mucha gente dice, es que Dios no habla como antes con los profetas. Y ya buscaste a Dios y estás completamente seguro que no habla, porque yo comprobé que sí habla. Y cuando comienzas a servir a Dios, Dios te comienza a hablar. Es algo diferente. Si tú sientes como que ya te estás estancado en tu relación con Dios, comienza a servir. El cristiano, para alcanzar la madurez, necesita pasar por un proceso. La madurez cristiana no se adquiere en una noche de oración. O sea, es un proceso que lleva tiempo. Y ese proceso es amar a Dios, amar al prójimo y servir a los demás. Y muchas veces nomás te quedas en el paso 2, que es amar a los demás. Nomás te quedas con que vas a la iglesia, oras y te llevas bien con tu familia, pero no das el paso a servir a los demás. Y a veces por eso que sientes que Dios no te habla y por eso es que te comienzas a enfriar. Yo comencé a servir a Dios y comencé a sentir un fuego en mi corazón. No lo puedo explicar, es como mucha emoción, o sea, es como un calor aquí en el pecho. Y cuando yo servía a Dios me sentía así súper feliz, súper contento. Y a veces venía de la prepa así sin comer, así, me había peleado con todos ahí en la prepa, que me caían mal, eran súper nacos. Sí, ¿para qué les miento? Y entonces usted disculpe, pastor. Sí. Y luego llegaba a la iglesia y de repente todos mis problemas se me olvidaban. Y eso fue lo que yo sentí cuando comencé a servir a Dios. Y de hecho, sirviendo a Dios, es que escuché nuevamente la voz de Dios diciéndome que te quiero para pastor. Y yo dije, no, Señor, ¿cómo va a ser? Y luego llegaba un hermano, Dios te quiere para pastor. Yo, no, ¿cómo va a ser? No, a lo mejor y sí, va a ser. Y luego, así diversas maneras, me pasó como en un año, me dieron más de seis personas que yo no conocía, me dijeron eso. Y yo como quiera, pues, como buen rebelde, me metí a estudiar, me inscribí en la Facultad de Ingeniería Civil y yo decidí, ¿sabes qué, Dios? Haz tu voluntad. Guíame, yo no entiendo, yo no sé cómo tú hablas de repente, yo apenas estaba comenzando a empezar a escuchar la voz de Dios. Señor, yo no te entiendo nada, pero tú guíame, sí, ábreme puertas o estórbame. Así que me metí a estudiar, hice el examen de admisión de la Ingeniería Civil. ¿En los Castores? Ajá, en los Castores. Y reprobé. Entonces, ay, pero sí, luego que era el primer examen que había reprobado en toda mi vida. En toda mi vida nunca había reprobado un examen de ningún tipo. Nunca. Ni de música, ni de deportes, nunca había reprobado un examen. Y ese fue el primer examen que reprobé en mi vida. Yo quisiera decirles que tampoco, amigos, pero no tengo esa información en este momento. Y extrañamente, mis tíos son ingenieros civiles, entonces ellos tienen muchas influencias en ingeniería civil. Y por más que yo traté, no se pudo. Entonces yo entendí que Dios no me quería ahí. Entonces tenía la alternativa: métete al seminario, porque Dios te llamaba para pastor. Y yo no estaba seguro. Me metí a trabajar en Teleperformance, México. Si tú me escuchas y trabajas en ese lugar, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando por ti. No, es un trabajo que qué bárbaro, man. O sea, casi se me cae el pelo del estrés. Es súper demandante. Y ahí fue mi primer contacto real con el mundo secular. O sea, fue mi primer contacto, porque hasta el momento siempre había vivido dentro de la iglesia. Okay. Así como que lo más mundano que había hecho era, pues, estudiar esgrima y tenis. Ir a comer a las alitas, ¿no? Sí, ándale eso. Entonces, y unas clases de chino mandarín, pero nomás eran 2 horas a la semana, 2 horas a la semana. Entonces, prácticamente en Teleperformance fue mi primer contacto con el mundo secular. Claro que sí me pagaban muy bien, pues por eso me quedaba. 18 años y ganaba muy bien. Yo sé 2 idiomas, sé inglés y por eso me pagan bien. Y ahí en Teleperformance me di cuenta que aunque sí me pagaban muy chido, que es lo que yo quería, o sea, tener dinero, me pude comprar todo lo que me quise comprar, pero me sentía vacío por dentro. Entonces dije, si me meto a estudiar ingeniería civil o cualquiera de otros lados, así me voy a sentir todo el resto de mi vida. Todo el resto de mi vida me voy a sentir vacío, no me voy a sentir realizado. Y entonces pasó algo bastante interesante.
Dios me hizo reconsiderar mi vida y me encontré un pasaje en Mateo 20, ¿es Mateo o Juan? Bueno, es en el pasaje de los caminantes de Maús. No, pastor, si no se acuerda usted Creo que es el Mateo 27. Lucas 24. Lucas 24. Gracias hermano. a las personas de producción que están de atrás. Sí, aquí la gente de producción. En Gracias Lucas 24. Gracias a ustedes todo esto es posible. En Lucas 24 son los caminantes de Maús. Y ahí están de que estos hombres habían caminado con Jesús. Y entonces Jesús muere y es resucitado, pero muchos no se dan cuenta. Ellos todavía no se han enterado que Jesús había resucitado. Y como ellos habían seguido, le habían entregado sus vidas a Jesús y de repente se les muere el maestro. ¿Y ahora qué hacemos? Pues de regreso a ser pescadores, a labrar la tierra. Y ellos están muy tristes. Y ellos no se dan cuenta que ellos pensaban que Jesús los había abandonado, pero Jesús siempre estuvo ahí, nomás que nunca lo vistes. Nunca te diste cuenta que Él estaba contigo, caminando al lado, Él te estaba cuidando, te estaba guiando. Y dice un pasaje, dice los siguientes versículos. Los caminantes de Maús se dan cuenta y dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando leíamos la palabra de Dios? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando partíamos el pan con Él? Y entonces ese pasaje me pegó así bien duro y yo recordé, cuando yo servía a Dios, me sentía realizado, me sentía feliz, me sentía pleno, me sentía completo, como si nada me faltara en el mundo. Y yo dije, aunque había necesidad a veces económica, etcétera, pero uno se siente pleno sirviendo al Señor. Me sentía con propósito, me sentía útil. En cambio, en Teleperformance, aunque yo ganaba mucho dinero, para la edad que tenía, me sentía completamente vacío. O sea, me era todo cansado, era todo muy pesado y me sentía vacío por dentro. Y aunque tuve grandes elogios, o sea, ahí comencé a escalar, me dieron varios reconocimientos por ser un buen empleado. Eso sí, raza, trabajen esforzadamente y honestamente y Dios los va a recompensar. Claro. Pero como que ya me sentía vacío, viejo. Iba a la iglesia, o sea, de estar casi todos los días en la iglesia, nomás se convirtió el sábado y domingo. Y a veces ni el sábado, nomás el puro domingo en la mañana. Y me sentí completamente muerto por dentro. Y entonces yo entendí, mira, Señor, yo no sé si tú me quieres llamar para el pastorado, para el ministerio. No sé si tú me vayas a proveer para vivir bien el resto de mi vida. Pero yo prefiero aventarme y sentirme con un propósito. Tener todos los millones del mundo y perder mi alma. Claro, a final de cuentas vale más la salvación que todo lo que pueda haber en el mundo. Y también sentirme con un propósito, eso es algo que el mundo no te puede dar, viejo. Y entonces yo decidí, ok, Señor, no estoy seguro, pero me aventé. Entré al seminario, renuncié el viernes y entré el lunes. Así, bien matada, así, ¿no? Estuve bien cansado eso. Esas son clases intensivas en el seminario. Renuncié el viernes a mi trabajo y entro el lunes. Y por los siguientes 2 años estuve buscando a Dios. No estuve seguro hasta, pues ya como hasta a la mitad del segundo año, ya entendí que Dios me quería ahí. Yo siempre había pensado como que, no, es que el seminario, pues nomás estudias Biblia, no vas a saber nada. Y pum, que me van pegando mi mero mole. Historia, antropología, etimologías griegas, materias que a mí me gustaban mucho. Y yo y luego me empezó a ir bien en las calificaciones. Y yo no tenía ni un centavo para estar en el seminario es carísimo, son como, ¿qué es? No diga cantidades, pastor. 18. No les diga. 18. No les diga. Entonces, yo no Aquí tenía no manejamos cantidades, el podcast no se hace responsable de las palabras que dijo el pastor en un momento. Bueno, no tenía ni un centavo, pero Dios me abrió becas. Siempre, o sea, llegaba como que el fin de semestre y ¿qué onda a pagar? ¿No? Pues ¿de dónde? Mi papá no tenía trabajo en esa época. Y la fe activa a todo lo que daba, ¿no? Así de sí, o sea, yo le dije a Dios, Señor, tú me invitaste a estar aquí, así que el que invita paga. Y mira, Dios proveyó. Eso no me lo sabía. Dios proveyó, el que invita paga. Señor, ¿tú me invitaste? Órale. Oye, y que me va cayendo una beca. Y se pagó el primer semestre. Y luego llegó el segundo semestre. Y como saqué un buen promedio, me bajaban la deuda el 70%. Y después alguien pagó eso. Y llegó el tercer semestre y me llegó una beca completa de una iglesia de Chihuahua. Y hasta el día de hoy no me he parado en Chihuahua. No conozco a nadie de allá.
No, yo sí conozco a alguien en Chihuahua y qué bueno, conozco la iglesia inclusive que dijo el Shalom. pastor. Entonces, qué bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Y yo no conocía a esa gente y Dios, a través del director me dijo, mira, hay una iglesia en Chihuahua que está queriendo becar al 100% a un estudiante con buen promedio que esté en segundo año. Y entonces dije, ok, ¿y te la queremos dar a ti? El pastor acá que, hola Dios, soy yo de nuevo aquí. ¿Sí? El director, ¿te la queremos dar a ti? Y yo, va. Y pagaron todo mi seminario. Y no solamente el año, ese año escolar, sino los meses que yo debía. Y pagaron todo. Y era una buena cantidad de dinero. Y Dios comenzó o sea, es como si fuera un río. O sea, una cosa llevó a la otra. De repente comencé a entender las materias. Y luego, en el seminario nos ponen a servir desde el primer año. Me comenzó a ir, en el ministerio no me iba tan bien. Y eso es lo que me intrigaba. Me da mucha pena pararme enfrente de una audiencia a hablar. Pastor, si ahorita antes de entrar fue al baño como 2 veces, me están sudando las manos, está goteando. Sí, no tanto, ya le bajamos como 2 rayitas. Dios me fue quitando la pena, me fue dando habilidad en las palabras, porque yo tartamudeaba, vato. Mi primera predicación, tartamudeé y no me acuerdo ni qué prediqué. No, le decían la metralleta. No. Tartamudo. Dios me fue dando habilidades, Dios me fue dando dones, fui aprendiendo y Dios me fue capacitando en el momento. Y es algo que te puedo decir, muchas veces no quieres dar el paso porque no te sientes capaz. Okay. Pero te puedes decir, aviéntate y Dios te va a capacitar en el camino. Sí, vas a pasar vergüenzas, pero nomás una vez. La vergüenza eventualmente la tienes que enfrentar. Y cuando ya pasa la vergüenza, ya se te quita la pena, pues ya no puede ser peor. Aparte, si no te da vergüenza compartir memes que nadie entiende en Facebook, ¿por qué te va a dar vergüenza predicar? O sea, esa es una buena referencia. sí, o sea, a veces compartes memes que según tú bien buenos y no tienen ni una sola reacción y ahí vas un humilde a borrarlo, ¿no? Así como que no puedo tener un mal historial. Entonces, si te da vergüenza, si no te da vergüenza eso, si no te da vergüenza andar gritando en el camión, si no te da vergüenza llegar tarde al trabajo, si no te da vergüenza hacer muchas cosas que no debes de hacer, andar menos gritando en el te tiene que estadio. dar vergüenza predicar o dar un pequeño mensaje. Digo, no sé, nunca he tenido esa experiencia, pero no sé si los ponían a predicar 1 hora, 2 horas, pero... No, o sea, como 20 minutos, viejo, se te hacía una eternidad. Dios me fue capacitando en el camino. Y yo siempre había tenido un deseo en mi corazón, de impactar al mundo. Yo quería hacerlo a través de la ciencia. Ser un científico, hacer algo, que impactara a las generaciones posteriores. Que no quería hacer el traje de Iron Man ni nada de eso, ¿verdad? No, viejo, yo quería construir, un edificio autosustentable. O sea, aclarando, un edificio autosustentable no es un edificio con manos y que se sujeta solo. No. Tenía varios proyectos ahí. Bueno, el chiste es que yo quería impactar de esa manera y Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya hay suficientes científicos locos. O sea, ya hay suficientes. Pero obreros no hay. Obreros, o sea, y me empecé a estudiar cuando Dios me empezó a hablar, estaba estudiando historia del cristianismo. Si te gusta la historia, te recomiendo el libro Historia de la Iglesia por Justo L. González. Padrísimo. Lo vamos a dejar ahí en la descripción del video por si lo quieren buscar. Ahí estudiando eso, estudié acerca de la vida de Juan Wesley y de Martín Lutero. Viejo, cambiaron el mundo para siempre. Para siempre. Inglaterra es Inglaterra por la obra de Juan Wesley y los primeros metodistas. Y entonces yo entendí que mi deseo de impactar al mundo era de Dios, solamente que lo estaba buscando de la manera incorrecta. Y yo creo que Dios me va a utilizar para algo grande. ¿Qué tan grande? No lo sé. Tal vez no me toque ser un reformador como Martín Lutero, pero tal vez me toque ser como los pre-reformadores que hicieron el trabajo necesario para que la semilla de Lutero cayera en buena tierra. Y tal vez muchos, y yo no quiero hacer mi nombre grande, yo quiero exaltar el nombre de Dios. O sea, tal vez a mí no me recuerden, pero que recuerden a Dios. Claro, digo, a final de cuentas, esa es la intención, ese es el propósito. No que uno sea famoso, no que uno sea conocido por muchísima gente, sino dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido bastante el tiempo, casi no tocamos el tema, así que pues bueno, lo invitamos por ahí a un segundo capítulo para seguirle en otra ocasión. Claro que sí. Pero antes de terminar, tenemos 2 secciones que estamos implementando en el podcast. La primera sección se llama ¿A quién y por qué?
y se la voy a explicar, ¿verdad? Vaya, vaya. Es una situación hipotética, una situación en donde sabemos que llegando al cielo, obviamente vamos a ver la gloria de Dios, pero Vaya, vaya. si tuviera la oportunidad y que Dios le dijera, Josué, bienvenido, pásale, ya habías apartado con unos meses de anticipación tu lugarcito aquí, entra. ¿A quién le pediría conocer usted a Dios y por qué? No se vale obviamente a Dios porque pues ya lo vamos a ver ahí en el cielo, pero si Dios le pregunta, ¿a quién quieres conocer y por qué? ¿Qué le contestaría? ¿Se vale de a varios? Uno, es uno nada más. Uno es ¿a quién y por qué? Padre santo. A ver, dame un segundo. Aquí voy a poner un reloj como que está pensando así, pastor. Yo creo que quisiera... No necesariamente la Biblia, puede ser Sí, viejo, pero... a cualquier no, persona. Man, es que tengo muchos héroes. Quisiera conocer a Martín Lutero. A Martín Lutero. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque Martín Lutero fue un hombre que cambió la historia. O sea, históricamente, o sea, humanamente no había manera que el sistema cambiara. Ok. Y Martín Lutero, o sea, en su mentalidad medieval, la idea de que por la fe el justo vivirá, no era concebible. O sea, por la enseñanza que él traía, era imposible que él llegara a esa conclusión. Pero él decidió meterse en la Biblia y Dios le dio esa conclusión. Y la obra de ese hombre, o sea, cambió la historia para siempre. Se acabó la Edad Media. Y a mí siempre me ha impactado su testimonio de fe. Vivió unas cosas bien pues bien horribles, ¿para qué nos hacemos tontos? Sí. Y pues el testimonio de fe, fue un hombre que vivió por fe. Y a mí su historia me sigue impactando, también la de Juan Wesley. Y cuando yo leo esa historia, yo digo, pues yo quiero vivir así. Yo quiero vivir de esa manera, con fe. Bueno, pero nomás es uno, pastor. No Sí, se bueno. agarre. Yo tengo un sueño de que cuando yo llegue allá al cielo, sentarme junto con Jesús y los grandes maestros de la historia, como Tertuliano de Cartago, los maestros de la iglesia del primer siglo, y con todos aquellos maestros de la iglesia que pues enseñaron, y aunque muchos de ellos en sus tiempos no fueron reconocidos, con el tiempo su trabajo perduró. Y a mí me gustaría simplemente sentarme a escuchar sus testimonios de fe, de la manera en que el Espíritu Santo obró a través de ellos. Ok, pues bueno, esta fue la sección ¿A quién y por qué? Del pastor Josué. Creo que fue bastante explícito, bastante... bueno, se explicó bastante bien. Y bueno, la segunda sección que tenemos son dos secciones y son para finalizar. ¿Va? Es el invitado te recomienda. Así que una recomendación, solo una, pastor, por favor. Híjole. Una recomendación, no, o sea que dos, denos dos recomendaciones. Yeah. Puede ser una película, un libro, un audiolibro o lo que usted guste y mande, que hayan tocado su vida. Obviamente si es una película no nos dé spoilers, por favor, deje que la gente vaya a buscar la película. Si es un libro tampoco nos dé spoilers, solo diga qué es básicamente el libro, película y qué cambió en usted. Ok. Yo soy una persona de muchos libros, entonces te voy a recomendar, si tienes problemas para perdonar, te recomiendo el libro. Está chiquito, viejo, son como unas 200 páginas, 200 más o menos. Se llama José, un hombre de integridad y perdón, por Charles Swindoll. Es un libro que habla acerca de la vida de José el Soñador. Te describe todo alrededor de la vida de José, y cómo este hombre, a través del perdón y de buscar a Dios, alcanzó el éxito. Y él se pudo salir de ese bache de su vida, pudo salir adelante, porque la vida de José, o sea, estaba para el suicidio, y Dios lo sacó adelante. Y otro libro que yo te puedo recomendar, es que leas Una vida con propósito, de Rick Warren. Sí, todos estamos llamados para el ministerio. Es el que se lee en 40 días, ¿no? Sí, se lee en 40 días. Sí. Está bien padre leer. Si sientes, no sabes ni qué quieres estudiar, no sabes ni en qué quieres servir en la iglesia, si sientes que no sirves para nada, Una vida con propósito, de Rick Warren.
Ese libro son de los que más me ha impactado en toda mi vida. Y por último, si tú quieres, tienes llamado a ganar almas, todos estamos llamados a ganar almas para Cristo, porque no las ganas tú. Claro. ¿Cómo se llama? No le pegue la mesa. Lo siento, el autor es Coleman, se llama Plan Supremo de Evangelización, por Robert Coleman. Ahí habla, es de una manera bien sencilla, es un libro de menos de 100 páginas y te dice cómo todos estamos llamados a ganar extender el reino de Dios de diferentes maneras y cómo podemos evangelizar. Ok, pues bueno, estas fueron las recomendaciones del pastor. Como quiera, todos los nombres y autores los vamos a dejar en la descripción del video. Les agradecemos bastante, muchísimas gracias, pastor, por haber tomado la invitación de salir en el podcast. Sé que no es fácil estar enfrente tal vez de una cámara, no se esperaba la cámara, estoy seguro. La verdad que no. Pero bueno, no es fácil. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tenemos pendiente por ahí un segundo capítulo. Claro que sí. Cuando tenga usted tiempo, nos ponemos de acuerdo. Mucho Les recuerdo gusto. nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, como en el canal de YouTube, es podcast, podría ser tú. Ahí para que estén enterados de nuestros videos, de nuestros podcasts, precisamente en audio, por si quieres escucharnos mientras vas manejando o si no puedes dormir, si batallas para dormir, pon el podcast, ponlo ahí, chance y te da sueño y chance y Dios te habla. Y mira, matas 2 pájaros de un tiro. No pierdes nada. Te duermes a gusto y escuchando palabra de Dios. Pues bueno, pues fue todo, pastor. No sé si quiere despedir de la audiencia. Pues muchas gracias por la invitación, Jadiel. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que mi testimonio, los versículos te sean de bendición. Y pues, como dice una maestra, pues Dios te bendiga y no pequen. Y si pecan, abogado tenemos. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta pronto.